¿Qué pasaría si una camarera, que apenas sobrevivía entre las sombras de la élite de Manhattan, tuviera la clave para un negocio de 50 millones de dólares? El despertador sonó a las 5:47 a.m., sacando a Sophia Green de otra noche de 1900 insomnio. Su pequeño estudio, apenas lo suficientemente grande para una cama y un escritorio, parecía más una celda que un hogar. Las paredes estaban cubiertas de tablas para aprender idiomas, caracteres del mandarín, conjugaciones del español, guías de pronunciación del francés, un colorido testimonio de sueños que parecían cada vez más imposibles. A los 25 años, Sofía había perfeccionado el arte de vivir de la esperanza y los fideos instantáneos. Su reflejo en el espejo agrietado del baño contaba la historia de alguien que luchaba contra la corriente de la vida misma. Las ojeras hablaban de noches enteras estudiando idiomas tras agotadores turnos en restaurantes. Sus manos, antes suaves, ahora mostraban los callos de alguien que había aprendido que los sueños no pagan el alquiler. Otro día en el paraíso, susurró con sarcasmo, recogiendo su largo cabello castaño en una cola de caballo que había visto días mejores. La carta de rechazo de la beca del programa de lingüística de la Universidad de Columbia seguía en su escritorio, un recordatorio constante de lo lejos que estaba de sus metas. La carta había llegado hacía 3 semanas y no había tenido el coraje de tirarla. A veces, el dolor se convierte en un compañero del que temes desprenderte porque es lo único que valida tu lucha. Sofía había crecido en el sistema de acogida, rebotando entre hogares como una bola de pinball en una máquina diseñada para mantenerla en movimiento, pero nunca dejarla ganar. Aprendió pronto que la estabilidad era un lujo que no podía permitirse, pero los idiomas eran diferentes. Eran algo que nadie podía arrebatársele. Cuando el inglés se sentía insuficiente para expresar su dolor, encontraba consuelo en el español. Cuando el español no lograba plasmar sus esperanzas, descubrió el francés. Y cuando el francés parecía demasiado romántico para su dura realidad, se sumergió en la complejidad del mandarín. Los idiomas se convirtieron en su refugio, su superpoder secreto, en un mundo que la había subestimado constantemente. El paseo hasta Meridian, el restaurante de lujo donde trabajaba, le tomó exactamente 18 minutos. Sofía había calculado el tiempo con precisión porque cada minuto contaba cuando se vive al día. El aire de la mañana era fresco, y las torres de cristal del centro reflejaban la luz del sol como monumentos al éxito que solo podía admirar desde fuera. Meridian no era un restaurante cualquiera. Era el lugar al que acudía la élite de la ciudad para hacer tratos por aperitivos y vinos de $30 que costaban más que el alquiler mensual de Sofía. Había trabajado allí 2 años, invisible para la mayoría de los clientes, pero absorbiendo conversaciones en varios idiomas, como una esponja lingüística. «Buenos días, cielo», llamó Marcus, el jefe de cocina, mientras Sofía se ataba el delantal. «La mesa 12 ya te está llamando. Al parecer eres el único que recuerda cómo les gusta el café». Marcus era una de las pocas personas que la trataba como algo más que una simple empleada. Un hombre de 60 años con manos capaces de crear magia culinaria había notado desde el principio las habilidades lingüísticas de Sofía y a menudo bromeaba diciendo que era inútil ser camarera. «Habla más idiomas que vinos sabe nuestro», sumiller, le decía a cualquiera que lo escuchara. Pero en un mundo donde las credenciales importaban más que la capacidad, sus recomendaciones eran como susurros en un huracán. Comenzó el ajetreo matutino y Sofía adoptó su imagen profesional. Educada, eficiente, invisible, sirvió café a banqueros de inversión que discutían estrategias para el mercado japonés, anotando cuidadosamente sus errores de pronunciación en su cuaderno mental. Repartía pasteles a ejecutivos tecnológicos que debatían principios de ingeniería alemanes, traduciendo en silencio sus fallidos intentos de terminología empresarial internacional. Esta era su rutina: servir, escuchar, aprender, soñar, repetir. Pero cuando el reloj dio las 11 y la gente del almuerzo empezó a llegar, Sofía no tenía ni idea
de que hoy sería el día en que todo cambiaría. A veces, el destino no se anuncia con bombos y platillos. Entra por la puerta principal con un traje a medida y cargando con el peso de posibilidades imposibles. A la 1 p.m., Meridian bullía con su habitual energía de almuerzo. El ambiente del restaurante era una sinfonía cuidadosamente orquestada de tintineo de copas, conversaciones en voz baja y alguna que otra carcajada de quienes se sentían lo suficientemente cómodos con su éxito como para encontrar alegría en sus jornadas laborales. Sofía se movía por el comedor con una gracia experta, balanceando platos y atendiendo varias mesas a la vez. Su sección estaba llena. Una mezcla de clientes habituales que conocía de nombre y recién llegados que intentaban impresionar a sus socios con la reputación del restaurante. En la mesa 7, atendió a un grupo de ejecutivos de la moda que discutían su estrategia para la próxima semana de la moda de París. Su francés era competente, pero carecía de la comprensión sutil que les ayudaría a desenvolverse en las complejidades culturales de los negocios internacionales. Sofía se mordió la lengua al oírles pronunciar mal alta costura por tercera. ¿Ves? La mesa 12 albergaba a un joven fundador de una startup que intentaba convencer a un inversor coreano para que financiara su aplicación. La barrera del idioma generaba una tensión visible, y ambas partes se frustraban cada vez más porque su aplicación de traducción no captaba la sutileza necesaria para negociaciones tan delicadas. Y luego estaba la mesa 15. Incluso desde el otro lado del salón, la mesa 15 llamaba la atención. La reserva se había hecho a nombre de Bennett, y Sofía había notado que el maître la trataba con inusual reverencia. Cuando llegó el grupo, comprendió por qué. Noah Bennett era el tipo de hombre que parecía dominar la gravedad a su alrededor. A sus 42 años, poseía la inusual combinación de energía juvenil y sabiduría experimentada que caracterizaba a los líderes verdaderamente exitosos. Su presencia llenaba la sala sin esfuerzo, no por su estruendo ni su ostentación, sino por la tranquila confianza de alguien que se había ganado su puesto con inteligencia y determinación. Lo acompañaban otros 3 ejecutivos de su empresa, Global Tech Dynamics, una firma que había revolucionado las tecnologías de la comunicación internacional. Sofía los reconoció de las revistas de negocios que leía durante sus descansos, intentando comprender el mundo al que soñaba unirse. Pero el cuarto miembro del grupo era diferente. Wang Lei era un cliente potencial de Pekín, un magnate manufacturero, cuya alianza podría asegurar la expansión de Global Tech en el mercado asiático. El acuerdo que negociaban valía más de $50 millones, más dinero del que Sofía podía concebir. Al acercarse a su mesa para tomar las bebidas, no pudo evitar notar la sutil tensión. Wang Lei hablaba un inglés limitado y, aunque el equipo de Noah se había preparado a fondo para esta reunión, la barrera del idioma estaba creando pequeños pero significativos malentendidos. «Bienvenidos a Meridian», dijo Sofía con su sonrisa profesional. «¿Les ofrezco algo para empezar?» Los pedidos fueron claros: agua con gas, café, té verde para Wang Lei. Pero al alejarse de la mesa, no pudo evitar la sensación de estar presenciando algo importante. El lenguaje corporal, la cuidadosa elección de palabras, la forma en que Noah miraba constantemente su reloj. Esta no era una simple comida de negocios. Este fue un momento decisivo disfrazado de una comida informal. Pasó una hora, y Sofía observó cómo la situación en la mesa 15 se deterioraba con cada plato. Lo que debería haber sido una celebración de una nueva alianza se estaba convirtiendo en un ejercicio de control de daños diplomático. La expresión de Wang Lei se volvió más confusa, la sonrisa de Noah se volvió más tensa, y los demás ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas de preocupación. El punto de inflexión llegó en el postre. Noah había preparado una presentación, en su tableta, mostrando la visión de Global Tech para la fabricación colaborativa. Los conceptos eran complejos, con especificaciones técnicas y consideraciones culturales que requerían una comunicación precisa. Mientras hablaba,
Wang Lei asintió cortésmente, pero Sofía percibió la confusión en sus ojos. Ella había presenciado esa situación docenas de veces. Personas brillantes separadas únicamente por el idioma, perdiendo oportunidades que podrían cambiar sus vidas porque no encontraban las palabras adecuadas para construir puentes en lugar de muros. Señor Wang, decía Noah, con una frustración apenas disimulada, creo que podría haber cierta confusión sobre nuestras expectativas de plazo de producción. Wang Lei respondió rápidamente en mandarín, intentando claramente explicar algo importante. La aplicación de traducción de Noah detectó fragmentos, algo sobre estándares de calidad y plazos de entrega, pero el matiz se perdió en la traducción digital. La tensión en el ambiente era palpable. 50 millones de dólares pendían de un hilo, y la diferencia entre el éxito y el fracaso no era más que una falta de comunicación. Y entonces, ocurrió el desastre. Ocurrió en cámara lenta, como suelen ocurrir las catástrofes. Wang Lei, haciendo un gesto enfático para ilustrar un punto sobre los procesos de fabricación, volcó su vaso de agua. El vaso de cristal golpeó el suelo de mármol con un estruendo que pareció resonar por todo el restaurante. El agua y el vidrio se esparcieron por el elegante comedor, creando un instante de silencio sobrecogido. Pero no fue el vidrio roto lo que creó el verdadero problema, sino lo que sucedió después. En su prisa por ayudar a limpiar, uno de los ejecutivos de Noah, David Richardson, tiró accidentalmente su tableta al suelo. El dispositivo, que contenía no solo la presentación, sino también datos cruciales de la empresa, golpeó el mármol con un crujido espantoso. La pantalla se apagó, llevándose consigo horas de preparación y las detalladas proyecciones financieras que se suponía cerrarían el trato. No, murmuró David, intentando desesperadamente reiniciar el dispositivo. Pero el daño era evidente. La tableta estaba muerta. La mandíbula de Noah se tensó casi imperceptiblemente. Esto no era solo una molestia, era una catástrofe potencial. La presentación contenía información confidencial sobre la estrategia de expansión de Global Tech, análisis detallados de costos y proyecciones de ingresos que Wang Lei necesitaba para tomar su decisión. Sin esos datos, la reunión prácticamente había terminado. Le pido disculpas, señor Wang, dijo Noah, con su compostura profesional intacta, pero sus ojos delataban su frustración. Parece que hemos tenido un problema técnico. Quizás podríamos reprogramar. Wang Lei lo interrumpió con un torrente de mandarín, con un tono urgente y preocupado. Claramente intentaba comunicar algo importante, pero sin una traducción adecuada. Sus palabras cayeron en el vacío del malentendido. Sofía, que había estado limpiando discretamente los cristales rotos que había cerca, se quedó paralizada. Entendía cada palabra de Wang Lei. No solo expresaba preocupación por las dificultades técnicas, sino que intentaba explicar que tenía una agenda muy apretada. Volaba de vuelta a Pekín esa misma noche y no podría regresar hasta dentro de 6 meses debido a otros compromisos. No fue solo una reunión perdida, fue una oportunidad perdida que podría no volver a presentarse. El silencio se prolongó, cargado con el peso de un trato que se escapaba. El equipo de Noah intercambió miradas de impotencia. Wang Lei continuó hablando en mandarín, y su frustración aumentó al darse cuenta de que nadie entendía sus urgentes explicaciones. Y en ese momento de desastre suspendido, sucedió algo extraordinario. Sofía escuchó su propia voz, clara y segura, hablando mandarín con fluidez. Wang Xiansheng, wo kei bang zhufan ma, dijo, acercándose a la mesa con el corazón acelerado. Señor, ¿puedo ayudar con la traducción? Toda la mesa quedó en silencio. Los ojos de Wang Lei se abrieron de par en par, sorprendidos y aliviados. Noah y sus ejecutivos la miraron como si acabara de materializarse. ¿Hablas mandarín?, preguntó. Noé
con una mezcla de sorpresa y desesperada esperanza en su voz. «Hablo varios idiomas», respondió Sofía, con la voz firme gracias a su formación profesional, a pesar de su pulso acelerado. «No pude evitar oír que tienes dificultades para comunicarte. El señor Wang intenta explicar que tiene una agenda muy apretada. Necesita regresar a Pekín esta noche y no estará disponible para otra reunión durante al menos 6 meses». La expresión de Noah pasó de la sorpresa al intenso interés. «¿Qué más dice?». Sofía se volvió hacia Wang Lei y le habló en mandarín con fluidez, pidiéndole que repitiera sus preocupaciones. Su respuesta fue inmediata y detallada. Dice que, a pesar de las dificultades técnicas, está muy impresionado con la visión de Global Tech. Está particularmente interesado en las medidas de control de calidad que usted mencionó, pero necesita detalles específicos sobre los plazos de implementación y la estructura de costos. Está dispuesto a avanzar hoy mismo si puede proporcionarle esos detalles verbalmente. La transformación en la mesa fue inmediata. Lo que había sido un desastre 30 segundos antes, de repente, era recuperable. Noah se recostó en su silla, observando a Sofía con nuevos ojos. ¿Y entendiste todo? ¿Esto por trabajar de camarera aquí? Lo entiendo porque he estudiado mandarín durante 6 años, respondió Sofía mirándolo fijamente. Me apasionan los idiomas y la lingüística. He aprendido español, francés y mandarín por mi cuenta y estoy estudiando alemán y japonés. El silencio que siguió fue diferente del silencio frustrado de momentos anteriores. Este era el silencio de la posibilidad naciendo. Noah miró su reloj, luego a Wang Lei y luego de nuevo a Sofía. Al hablar, había algo en su voz que no había estado antes, una cualidad que las personas exitosas reconocen en quienes tienen el potencial de cambiarlo todo. Señorita, hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía su nombre. Green, Sofía Green. Señorita Green, dijo Noah, y luego sonrió. No con la sonrisa profesional y refinada que había lucido toda la tarde, sino con una sonrisa genuina y ligeramente peligrosa. Voy a hacerle una oferta que probablemente parezca una locura. Metió la mano en su chaqueta, sacó su teléfono y accedió rápidamente a su aplicación bancaria. La pantalla mostraba números que hicieron que a Sofía se le cortara la respiración. Esto es lo que gano en un día, dijo, girando el teléfono para que ella pudiera ver la cifra. No un año, un día. Si logras traducir con éxito toda esta negociación y me ayudas a cerrar el trato con el señor Wang en la próxima hora, transferiré la cantidad completa a tu cuenta ahora mismo. Sofía se quedó mirando la cifra en la pantalla. Era más dinero del que había ganado en 6 meses, más dinero del que jamás había visto en un solo lugar, más dinero del que se había atrevido a soñar. Pero aquí está el truco, continuó Noah, sin apartar la mirada de ella. No sé, trata solo de traducir. Necesito que me ayudes a comprender los matices culturales, las expectativas del negocio y los sutiles patrones de comunicación que podrían hacer que este acuerdo sea un éxito o un fracaso. ¿Puedes hacerlo? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. A su alrededor, el restaurante seguía su ritmo habitual, ajeno al momento crucial que se desarrollaba en la mesa 15. Sofía miró a Wang Lei, quien observaba el intercambio con gran interés a pesar de no entender inglés. Miró a los ejecutivos de Noah, quienes parecían estar divididos entre el escepticismo y la esperanza desesperada. Miró al propio Noah, este hombre poderoso, que le ofrecía más dinero del que jamás había imaginado por hacer algo por lo que solo había soñado que le pagaran. Y en ese momento, tomó la decisión que cambiaría todo. «Señor Bennett», dijo con voz firme y segura, «deme una hora y tendré su trato». Lo que sucedió a continuación sería descrito posteriormente por Noah Bennett como la demostración más notable de inteligencia lingüística y cultural que jamás había presenciado. Pero para Sofía, fue como si finalmente hubiera entrado en la vida que estaba destinada a vivir. Acercó una silla a la mesa 15,
transformándose de camarera invisible a socia crucial en cuestión de segundos. El cambio de dinámica fue inmediato y palpable. Wang Lei, aliviada de finalmente tener una comunicación fluida, comenzó a hablar con más libertad. Los ejecutivos de NOAA, inicialmente escépticos, reconocieron rápidamente que estaban presenciando el desarrollo de algo extraordinario. Primero, dijo Sofía, dirigiéndose a la mesa, permítanme explicarles lo que el señor Wang ha estado intentando. Comunicar. No solo le interesa una alianza de fabricación, sino una alianza estratégica a largo plazo. En la cultura empresarial china, esta reunión no se trata solo de números y contratos. Se trata de construir guanxi, relaciones de confianza que van más allá de las transacciones individuales. Se volvió hacia Wang Lei y habló en mandarín rápido y fluido. Luego tradujo su respuesta. El señor Wang afirma que la reputación de AZ, Innovación de Global Tech, se alinea perfectamente con el compromiso de su empresa con la calidad, pero necesita comprender cómo esta alianza beneficiará el crecimiento a largo plazo de ambas empresas, no solo las ganancias inmediatas. NOAA se inclinó hacia adelante, con su instinto empresarial plenamente puesto en marcha. Dígale que nuestra expansión en los mercados asiáticos no se trata de encontrar manufactura barata, sino de acceder a la increíble innovación y experiencia que empresas chinas como la suya han desarrollado. Queremos aprender unos de otros. Mientras Sofía traducía, no se limitó a convertir palabras de un idioma a otro, sino que adaptó el contexto cultural, asegurándose de que el mensaje de NOAA transmitiera el respeto y el espíritu de colaboración que requerían las relaciones comerciales chinas. La conversación que siguió fue una clase magistral de comunicación empresarial internacional. Sofía se encontró no solo traduciendo un idioma, sino también visiones del mundo en su totalidad. Cuando NOAA habló sobre las expectativas de plazos con la franqueza estadounidense, ella suavizó el enfoque para que se ajustara a los estilos de comunicación chinos sin perder el significado esencial. Cuando Wang Lei expresó sus preocupaciones utilizando la metodología indirecta china, le aclaró los problemas subyacentes a NOAA sin parecer criticar el enfoque comunicativo de nadie. A los 40 minutos de negociación, llegaron al momento crítico. Wang Lei había expresado interés en seguir adelante, pero necesitaba garantías específicas sobre las medidas de control de calidad y los plazos de producción. Sin la presentación detallada que se había perdido con la tableta rota, NOAA tendría que proporcionar esta información de memoria, una tarea abrumadora cuando la precisión era esencial. El señor Wang pregunta sobre sus protocolos de control, de calidad, tradujo Sofía. En concreto, quiere saber cómo gestiona Global Tech las tasas de defectos, las políticas de devolución y las garantías de satisfacción del cliente. También le preocupan los plazos de producción y cómo se gestionan los retrasos. NOAA cerró los ojos un momento, repasando la información detallada que había memorizado para esta reunión. Cuando habló, Sofía se dio cuenta de que estaba presenciando la clase de experiencia empresarial que distingue a los buenos líderes de los grandes. Dígale al señor Wang que nuestra tasa de defectos actual en todos los productos es del 0,23%, un 40% superior al estándar de la industria. Lo logramos mediante un sistema de control de calidad de 3 niveles: inspección inicial de componentes, pruebas a mitad de producción y verificación final del producto. Si algún producto no cumple con nuestros estándares, no solo lo reemplazamos, sino que analizamos todo el lote de producción para evitar problemas similares. Mientras Sofía traducía, vio que la expresión de Wang Lei cambiaba de interesada a impresionada. Para la gestión del cronograma, continuó NOAA, incluimos un margen de tiempo del 15% en cada programa de producción y hemos establecido relaciones con proveedores de respaldo para componentes críticos. En 5 años de operación,
Nunca hemos incumplido una fecha límite de entrega por más de 48 horas, y cuando encontramos retrasos, proporcionamos actualizaciones diarias y compensación por cualquier inconveniente. El proceso de traducción se estaba volviendo más fluido, y Sofía podía moverse sin problemas entre los idiomas, asegurando al mismo tiempo que los detalles técnicos se mantuvieran precisos y el contexto cultural fuera apropiado. El señor Wang quiere saber sobre el compromiso de su empresa con el bienestar de los empleados y la responsabilidad ambiental, tradujo Sofía. En China, estos factores son cada vez más importantes para las alianzas comerciales. Este era el tipo de pregunta que podía determinar el éxito o el fracaso de las relaciones comerciales internacionales, y Sofía podía ver que Noah reconocía su importancia. La responsabilidad ambiental no es solo una política para nosotros, es fundamental para nuestro modelo de negocio, respondió Noah. Hemos invertido $12 millones en energías renovables para nuestras operaciones y contamos con la certificación de neutralidad de carbono. Nuestro programa de bienestar para empleados incluye atención médica integral, oportunidades de desarrollo educativo y participación en las ganancias, lo que garantiza que nuestro éxito beneficie a todos los que contribuyen a él. Mientras Sofía traducía, vio a Wang Lei asentir con genuina aprobación. No se trataba solo de políticas empresariales. Eran valores compartidos que podían sentar las bases de una colaboración duradera. Los momentos finales de la negociación fueron electrizantes y llenos de posibilidades. Wang Lei habló extensamente en mandarín, con un tono cada vez más positivo y entusiasta. El señor Wang dice que está listo para seguir adelante con la alianza, tradujo Sofía, apenas pudiendo contener su entusiasmo. Quiere comenzar con un programa piloto de 6 meses por un valor de $15 millones, con la posibilidad de ampliarlo a una alianza completa de $50 millones según los resultados. Los ojos de Noah se iluminaron, pero mantuvo la compostura profesional. ¿Cuáles son sus condiciones específicas? Los siguientes 10 minutos fueron un torbellino de detalles. Calendarios de pagos, estándares de calidad, protocolos de comunicación y plazos de entrega. Sofía se encontró no solo traduciendo, sino también participando activamente en la discusión, sugiriendo soluciones cuando las diferencias culturales generaban posibles fricciones y aclarando términos técnicos que no tenían traducción directa. Cuando Wang Lei finalmente extendió su mano a Noah para un apretón de manos, el trato estaba cerrado. $50 millones en negocios potenciales, asegurados a través del puente lingüístico que Sofía había construido entre dos mundos. Cuando concluyó el apretón de manos, Noah miró a Sofía con algo que podría haber sido asombro. «Señorita Green», dijo, sacando nuevamente su teléfono, «creo que le debo un día de salario». El sonido de notificación del teléfono de Sofía era suave, casi decepcionante para un momento tan trascendental. Miró la pantalla y sintió que el mundo se inclinaba ligeramente sobre su eje. Transferencia completada. $47,000. Se quedó mirando el número, parpadeando varias veces para asegurarse de que no estaba alucinando. $47,000. En una hora, había ganado más dinero del que solía ganar en un año entero. Señor Bennett, dijo con la voz apenas por encima de un susurro. Esto es increíble. Gracias. Pero Noé la estudiaba con una expresión que sugería que el dinero era solo el comienzo. Señorita Green, Sofía, ¿puedo preguntarle? ¿Algo? Ella asintió, todavía procesando la realidad de lo que acababa de suceder. ¿Dónde aprendiste a hacer lo que acabas de hacer? Porque lo que presencié no fue solo traducción. Estabas interpretando las señales culturales, anticipando malentendidos y facilitando activamente la comunicación a un nivel que la mayoría de los intérpretes profesionales nunca alcanzan. La pregunta abrió un aluvión de recuerdos. Noches de estudio con libros de texto prestados, cursos de idiomas en línea pagados con propinas,
Años de practicar la pronunciación mientras caminaba al trabajo, incontables horas absorbiendo películas y podcasts extranjeros para comprender no solo las palabras, sino también el contexto cultural. Aprendí sola, dijo con sencillez. Los idiomas siempre han sido mi pasión. Estudié lingüística 2 años antes de tener que abandonarla por dificultades económicas, pero nunca dejé de aprender. Todos los días escucho conversaciones en varios idiomas, estudio patrones de comunicación cultural y practico con compañeros de idiomas en línea de todo el mundo. Noah intercambió miradas con sus ejecutivos, algo que pasó entre ellos y que Sofía no pudo interpretar. Sofía, dijo, me gustaría que consideraras algo. Lo que acabas de lograr, facilitar un acuerdo comercial internacional de $50 millones, no es suerte, es habilidad. Una habilidad excepcional, el tipo de habilidad por la que las grandes corporaciones pagan cantidades sustanciales. Hizo una pausa, pareciendo considerar sus palabras cuidadosamente. Voy a hacerle otra oferta y quiero que la piense bien antes de responder. Global Tech Dynamics está expandiendo sus operaciones internacionales. Necesitamos a alguien que dirija nuestro departamento de comunicación intercultural. Alguien que pueda hacer exactamente lo que usted acaba de hacer, pero a mayor escala. Alguien que pueda ayudarnos a navegar no solo en los mercados chinos, sino también en los europeos, sudamericanos y posiblemente africanos. Sofía sintió que se le paraba el corazón. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te ofrezco una carrera, respondió Noah. El puesto comenzaría con 120,000 anuales, con bonos por desempeño, beneficios completos y oportunidades de ascenso. Pero más que eso, te ofrezco la oportunidad de usar tus talentos de maneras que podrían impactar los negocios internacionales a escala global. El restaurante parecía desvanecerse a su alrededor. El sonido de otras conversaciones, el tintineo, de las copas, el bullicio del servicio, todo se convirtió en ruido de fondo para el estruendo de su propio corazón. Debería presentar mi aviso aquí, dijo, señalando alrededor del restaurante. Podemos encontrar una solución, dijo Noah. Pero Sofía, necesito ser sincero contigo sobre algo. Este puesto conlleva mucha presión. Representarías a Global Tech en negociaciones internacionales de alto riesgo. Viajarías a varios países y trabajarías con clientes cuyos negocios valen cientos de millones de dólares. ¿Estás preparada para ese nivel de responsabilidad? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones. No se trataba solo de habilidades de traducción, sino de adentrarse en un mundo de liderazgo corporativo, negocios internacionales y responsabilidades que podían afectar a miles de personas. Sofía pensó en su pequeño estudio, en los pagos, de su préstamo estudiantil, en el estrés constante de preguntarse si podría permitirse comprar comida cada semana. Pensó en la carta de rechazo de Columbia, que aún estaba en su escritorio como recordatorio de los sueños postergados. Pero más que eso, pensó en la última hora. El momento en que las barreras del idioma se derrumbaron y 2 empresarios exitosos finalmente pudieron entenderse. La satisfacción de ver cómo la confusión se transformaba en colaboración. La constatación de que sus años de aprendizaje autodirigido la habían preparado para algo que jamás se había atrevido a imaginar. Señor Bennett, dijo, con la voz cada vez más fuerte. Me he preparado para esta oportunidad toda mi vida. Puede que no tenga credenciales tradicionales, pero tengo algo que no se puede enseñar en las aulas, la capacidad de tender puentes entre mundos. Noé sonrió, y esta vez era la expresión genuina de alguien que acababa de encontrar exactamente lo que estaba buscando. Hay una cosa más, dijo buscando en su maletín. Sacó una tarjeta de visita y escribió algo en el reverso. Esta es la información de contacto de la doctora Sarah Chen, directora del programa de lingüística aplicada de la Universidad de Minnesota, Columbia. También es consultora de nuestra empresa. Me gustaría que se reuniera con ella esta semana. Sofía tomó la tarjeta con las manos ligeramente temblorosas. ¿Por qué?
porque parte de este puesto implica continuar tu formación. Queremos patrocinar tu obtención de un título de posgrado en lingüística con especialización en comunicación empresarial internacional. Trabajarás con nosotros a tiempo parcial mientras completas tus estudios y al graduarte, asumirás un puesto de liderazgo a tiempo completo. El mundo parecía girar más rápido de lo que podía procesar. En solo 2 horas, había pasado de servir café a negociar acuerdos comerciales internacionales, a recibir la oferta del trabajo de sus sueños y la oportunidad de volver a estudiar. Necesito preguntarte, dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué arriesgarte tanto con alguien sin experiencia empresarial? Noé se reclinó en su silla, considerando la pregunta. Sofía, llevo 20 años en el mundo empresarial. He trabajado con MBA de Harvard, consultores de firmas líderes y expertos con décadas de experiencia. Pero lo que has logrado hoy, la comprensión intuitiva de las dinámicas culturales, la capacidad de facilitar la comunicación a múltiples niveles simultáneamente, no se aprende en los libros de texto. Es un talento natural combinado con años de apasionado aprendizaje autodirigido. Hizo un gesto hacia Wang Lei, que estaba revisando los detalles del contrato con uno de los otros ejecutivos. El señor Wang me comentó, en los pocos minutos que hablamos, en privado, que su comprensión cultural y su estilo de comunicación le recordaban a los mejores negociadores internacionales con los que ha trabajado. Dijo que usted lo trataba no como un cliente extranjero, sino como un socio respetado. En su cultura ese tipo de respeto y comprensión es invaluable. La conversación fue interrumpida por Marcus, el jefe de cocina, que apareció en su mesa con expresión preocupada. Sofía, ¿está todo bien? Llevas más de 1 hora fuera de tu sección y los demás camareros te están cubriendo. El recuerdo de su realidad actual fue desconcertante. Miró a su alrededor. Sus compañeros gestionando mesas adicionales, los clientes probablemente preguntándose dónde se había metido su camarera habitual. La rutina del servicio continuando sin ella. Marcus, dijo, levantándose de la mesa. Tengo que terminar mi turno, pero creo que debería hablar con la gerencia sobre mi futuro aquí. Noé también se puso de pie y extendió su mano para un apretón de manos profesional. Sofía, tómate el fin de semana para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. Reúnete con el Dr. Chen el lunes y luego dime tu decisión. Pero quiero que sepas que lo que pasó hoy aquí fue extraordinario. Tienes un don, y dones como el tuyo no deben desperdiciarse. Mientras el equipo de Global Tech se preparaba para partir, Wang Lei se acercó a Sofía y le habló en mandarín. Ella escuchó atentamente y luego sonrió. Le agradece por ayudarlo a sentirse comprendido y respetado. Dice que tiene un futuro brillante en los negocios internacionales. Wang Lei hizo una leve reverencia, un gesto de genuino respeto, y luego se unió a los demás mientras salían del restaurante. Sofía estaba parada en el medio de Meridian, todavía con su delantal de mesera puesto, sosteniendo una tarjeta de presentación que podría cambiar su vida, con $47,000 en su cuenta bancaria y una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. La multitud que había a la hora del almuerzo estaba disminuyendo y a ella todavía le quedaban 3 horas de turno. Pero al volver a recoger mesas y tomar pedidos, todo se sentía diferente. No solo estaba cumpliendo con los trámites del servicio, sino que estaba procesando la magnitud de lo que acababa de suceder y preparándose para las decisiones que determinarían el curso de su futuro. Sofía permaneció de pie en el tranquilo murmullo de Meridian mientras los últimos comensales del almuerzo se dispersaban, con el delantal aún atado a la cintura, pero con la mente a 1000 kilómetros de distancia. El peso de la tarjeta de visita de Noah Bennett en su bolsillo era como un talismán, la llave de un mundo en el que solo había soñado entrar. Los $47,000 en su cuenta bancaria ya no eran solo una cifra. Eran un salvavidas. La confirmación de que sus años de incansable autoformación tenían un valor que superaba sus propias convicciones. Pero con la oportunidad llegó un nuevo tipo de peso.
la presión de decidir su futuro. El fin de semana transcurrió en un torbellino de inquieta contemplación. Sofía estaba sentada en su pequeño estudio, rodeada de sus cartillas de idiomas, con la carta de rechazo de Columbia, aún clavada en su escritorio como una cicatriz que se negaba a desaparecer. Pensó en las casas de acogida a las que había sobrevivido, en las noches estudiando con linterna para no molestar a sus compañeras de piso, en cómo los idiomas habían sido sus únicos compañeros constantes. La oferta de Noah no era solo un trabajo. Era una oportunidad para redefinirse, para salir de los márgenes y adentrarse en un mundo que solo había observado desde la barrera. El lunes por la mañana, llegó al campus de la Universidad de Columbia con el corazón latiendo, con fuerza al cruzar las imponentes puertas. El consultorio de la doctora Sarah Chen estaba ubicado en un tranquilo rincón del Departamento de Lingüística, repleto de libros en una docena de idiomas y artículos enmarcados sobre comunicación intercultural. La doctora Chen, una mujer de unos 50 y tantos años, de mirada penetrante y sonrisa cálida, recibió a Sofía como si fuera una invitada esperada, no una desconocida. Noah me llamó el sábado por la noche, dijo el doctor Chen, indicándole a Sofía que se sentara. Me contó lo que pasó en Meridian. Llevo 30 años en este sector y nunca había oído hablar de una camarera que convirtiera un negocio fracasado en una sociedad de $50 millones en menos de una hora. Así que, dime, ¿cómo lo hiciste? Sofía dudó, y luego dijo, la verdad que había cargado con ella durante años. Los idiomas son mi forma de entender el mundo. De niña, al mudarme de un hogar de acogida a otro, no podía controlar mucho, pero las palabras en español, francés, mandarín, me dieron algo que nadie me podía quitar. Aprendí sola porque tenía que hacerlo. Y en Meridian, vi la oportunidad de usar eso para marcar la diferencia. El doctor Chen se recostó, observándola. Noah quiere patrocinar tus estudios de posgrado aquí. Cree que tienes el potencial para liderar las iniciativas de comunicación intercultural de Global Tech. Pero necesito saber, ¿estás lista para asumir el rigor académico y la responsabilidad profesional que conlleva? Sofía pensó en el restaurante, en el ciclo interminable de turnos y propinas, en el agotamiento de vivir al día. Recordó el momento en la mesa 15, cuando habló mandarín y cambió el curso de un negocio multimillonario, y pensó en la versión de sí misma en la que siempre había querido convertirse, una mujer que no solo sobreviviera, sino que prosperara, que usara sus dones para conectar mundos. Estoy lista, dijo con voz firme. Lo he estado toda mi vida. El doctor Chen sonrió y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Este es tu paquete de admisión. La empresa de Noah cubre tu matrícula y estamos acelerando tu solicitud basándonos en tu capacidad demostrada. Empezarás a tiempo parcial este semestre, trabajando conmigo en un proyecto de investigación sobre negociación intercultural y, al mismo tiempo, colaborando en Global Tech. Después de graduarte, el puesto a tiempo completo será tuyo. Sofía tomó la carpeta con las manos ligeramente temblorosas. No era solo papel. Era la clave de un futuro que apenas se atrevía a imaginar. 3 meses después, Sofía se encontraba en la elegante sede de Global Tech en Manhattan, luciendo un blazer a medida en lugar de un delantal de camarera. Su primer día oficial como especialista en comunicación intercultural había sido un torbellino de reuniones, sesiones de estrategia y presentaciones a ejecutivos que la trataban no como una forastera, sino como una parte vital del equipo. Noah había cumplido su promesa y ella ya estaba trabajando en un nuevo acuerdo de colaboración con una empresa tecnológica brasileña, donde su portugués era tan preciso como su mandarín. Pasaba las tardes en las aulas de Columbia, absorbiendo clases sobre teoría lingüística y dinámica intercultural, con la mente llena de ideas sobre cómo aplicar sus estudios a la expansión global de Global Tech. La presión financiera que había definido su vida había desaparecido. Su salario, incluso como empleada a tiempo parcial,
Le alcanzaba para mudarse a un modesto pero cómodo apartamento de una habitación. La carta de rechazo de Columbia por fin había desaparecido de su escritorio, reemplazada por una foto enmarcada de su primer día en el campus como estudiante de posgrado. Pero el momento que más la impactó no fue el sueldo ni el nuevo apartamento. Fue una conversación tranquila con Wang Lei, quien había regresado a Nueva York para una reunión de seguimiento. Mientras tomaban un café, le habló en mandarín con un tono cálido y agradecido. Ese día no solo tradujiste palabras, dijo. Tradujiste respeto. Me hiciste sentir que mi perspectiva importaba. Por eso confié en Global Tech y por eso confío en ti. Sofía sonrió con el corazón lleno. Por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo, sino construyendo algo, una carrera, un legado, una vida donde sus sueños no eran pesas, sino alas. Al salir de la oficina de Global Tech esa noche, con el horizonte de Manhattan brillando ante ella, Sofía sintió que el peso de su pasado se disipaba. La niña de acogida que una vez se sintió invisible era ahora una mujer cuya voz conectaba continentes. El restaurante, las cartas de rechazo, las manos callosas, formaban parte de su historia, pero no eran el final. Ella era Sofía Green, lingüista, negociadora, soñadora, y el mundo finalmente estaba escuchando.